a la amplitud de los fuegos, ¿no?, que muestran justamente esa relación con el cambio del uso de la tierra y que tiene sus implicancias sobre el cambio climático. La minería es otro de los aspectos que en este momento es increíblemente promocionada con este esquema de minería a cielo abierto, y básicamente en estos últimos años el incentivo de los gobiernos está enfocado en la generación de riquezas a partir de este tipo de utilización. ¿Qué es lo que está sucediendo con las áreas naturales, con los territorios indígenas, con las áreas protegidas? Son áreas de destrucción, de pérdida de recursos de la biodiversidad, tanto de la flora como de la fauna, y además está este famoso programa, el programa IRSA, que sigue avanzando sin ningún tipo de restricción. Tenemos la apertura de grandes carreteras que cruzan territorios hasta hace pocos años sanos, y originan procesos de colonización y cambio en el uso de la tierra y la construcción de otro tipo de infraestructuras y de desarrollo, como son las represas. Esta foto, que es una foto de un grupo de indígenas no contactados, ayoreos, que fue tomada hace algunos años hacia la frontera con el Paraguay, dentro del territorio boliviano, en el área del Parque Nacional Caía, ¿no?, muestra la presencia de poblaciones humanas indígenas que han decidido quedarse en esa condición. ¿Y qué es lo que pasa con estas poblaciones no contactadas y también las comunidades indígenas que hacen parte de la geografía humana del país? En Bolivia existen 190 territorios indígenas reconocidos oficialmente. La legislación boliviana es una de las legislaciones más avanzadas en cuanto al tipo de reconocimiento de los derechos indígenas territoriales. Sin embargo, la agresión sobre estos derechos está determinando un deterioro y la pérdida de los suelos, de las cuencas hídricas, procesos de contaminación, un debilitamiento de las culturas, una destrucción del hábitat, procesos de fragmentación de los ecosistemas naturales, la interrupción de procesos ecológicos y un proceso también de disminución y pérdida de las poblaciones indígenas. ¿Qué pasó en el marco de este discurso y esta propuesta hacia la búsqueda de un camino que nos lleve al bien vivir, al buen vivir? Los gobiernos progresistas de Latinoamérica han optado por este neoextractivismo que ha fundamentado sus planes inicialmente, y está, como hemos visto, promoviendo una extracción masiva de recursos naturales no renovables y no procesados, con acuerdos cada vez más comprometidos con empresas transnacionales que gozan cada vez más de una mayor influencia sobre estos gobiernos. Es importante mencionar que hacemos referencia al neoextractivismo porque esta forma de extractivismo se diferencia principalmente porque existe una mayor participación estatal. Estos gobiernos, como es el caso del gobierno de mi país, ha decidido implantar medidas de una mayor regulación por parte del Estado para la utilización de un conjunto de regalías recibidas desde las empresas transnacionales, que son las que están operando y las que son invitadas a la utilización de estos recursos naturales. Hay cambios en la redistribución, principalmente a través de la elaboración de bonos sociales. Hay visiones de corto plazo
que pretenden en muchos casos el mantener una situación de popularidad entre las sociedades locales. Pero básicamente hay un conjunto de señales muy peligrosas y un alejamiento claro del paradigma que inicialmente fue planteado como buen vivir, ¿no? En varios de estos países, y partiendo desde el análisis y la vivencia que estamos realizando, que estamos teniendo en Bolivia, hay un deterioro del marco normativo ambiental, ¿no? Básicamente no existe un cumplimiento, una observación de las políticas y las normas nacionales, la Constitución Política Nacional nueva, que fue tan discutida y tan elaborada, tratando de poner y privilegiar justamente en primer lugar el respeto al derecho de los pueblos indígenas locales. Cuando existen voces como las que en este momento estoy dando, hay una situación de criminalización y deslegitimación a todo tipo de oposición, sea parte desde la sociedad civil o desde los mismos grupos indígenas, y una muestra clara de ello es en este momento lo que está sucediendo con los indígenas del territorio indígena Isiboro Secure, del Tipnis, que en muchos casos probablemente ustedes lo conocen, ¿no? Obviamente, si hay movimientos sociales o ONGs, también son identificados, y hay un incremento del control, un monitoreo y una censura a estos actores y a este tipo de demandas y denuncias. Hay procesos muy serios de vulneración de los derechos humanos. ¿Cómo entendemos el buen vivir? Dentro de la definición del buen vivir que está en construcción, se ve que es un enfoque básicamente al bienestar de las personas, hacia el logro de una plenitud de vida que necesariamente involucra un nuevo tipo de relación con la naturaleza, un rescate de esa percepción de lo que es la posibilidad de la naturaleza de soportar y dar bienestar dentro de sus límites de producción. Y bueno, implica obviamente un repensar hacia dónde vamos como sociedad. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y el buen vivir no es un nuevo modelo de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo que va más allá del mismo concepto de desarrollo. Existe un extremo perverso actual que pretende justificar, bañándose de verde, el consumismo y el crecimiento económico a toda costa. Y personalmente yo veo con mucha preocupación que se maneja algunos términos con bastante facilidad en este momento. Yo creo que es importante que vayamos a analizar el trasfondo, y quise traer a este espacio este tema. El concepto de desarrollo reaparece junto a nuevos términos para asociarlos a características de respeto ambiental y social, como lo fue hace varias décadas ya el tema del desarrollo sostenible, ¿no? Y ahora se habla de la economía verde, ¿no? Es importante revisar si este término de la economía verde no es una nueva estrategia para enverdecer este extractivismo perverso que estamos viviendo en nuestros países. En Río +20, hace pocos meses, se buscó aprobar el término de la economía verde de la misma manera que la responsabilidad social corporativa ha sido utilizada para el lavado verde de las empresas transnacionales en estas últimas décadas. La economía verde pretende hacer lo mismo, ahora con el respaldo institucional mucho más extenso, principalmente promovido por las empresas transnacionales, los gobiernos, las agencias de cooperación, instituciones multilaterales, las Naciones Unidas y ahora la UICN, ¿no? En nuestra declaración de este Congreso hay una mención justamente, y esta mañana en la Asamblea con bastante preocupación escuchaba que, bueno, la UICN adopta la economía verde. ¿Cuáles son los mecanismos de la economía verde? La valoración y la internalización del capital natural en la economía. Estamos hablando
nuevamente de la mercantilización y la privatización de la naturaleza y los servicios ambientales. La economía verde habla también como uno de los mecanismos las inversiones en nuevas tecnologías verdes que tienen enormes riesgos ambientales. También se habla de un enfoque de la reducción de emisiones sin priorizar la necesidad del equilibrio ecológico, que es lo que nos debería de importar. Estos poderes económicos renovarán el modelo que les mantienen, a la vez de aumentar su potencial para las nuevas ganancias desde la explotación y privatización de la naturaleza en inversiones en el sector verde. Para que el buen vivir sea una vía para la viabilidad de una sociedad sostenible, frente a estos escenarios que hablan de la economía verde, es importante que nuestros gobiernos abandonen sus discursos y principios en favor a este modelo neoextractivista. Es urgente que la sociedad, nosotros, movilizados, pensemos muy bien qué es lo que estamos apoyando y rechacemos aquello que favorece este modelo, que es básicamente el consumismo ilimitado. Es muy simple. El actual desarrollo propone el mantenimiento de este esquema de uso de los recursos que va más allá de la capacidad del soporte del planeta, y eso es lo que nos está llevando a la pérdida y al fin. Y es el crecimiento económico todavía el que marca la manera en que se mide el desarrollo. Es urgente ver que la viabilidad del buen vivir viene de su capacidad de ir más allá del crecimiento económico como sinónimo. Es necesaria una consideración más seria de la realidad y las limitaciones físicas de los ecosistemas y el carácter finito de los recursos naturales de nuestro planeta. Este reconocimiento debe extenderse también al reconocimiento de la diversidad de nuestras sociedades y culturas también. El sustento fundamental debería de ser la defensa de la priorización del equilibrio con la naturaleza, el uso de los recursos en equilibrio con la capacidad de producción de los ecosistemas, el respeto de los derechos humanos y la redefinición de las relaciones con el mercado. Algunos aspectos claves como recomendación que quiero dejar, si me permites medio minuto más, por favor, son justamente la necesidad de tener una participación crítica e informada en estos procesos. Es importante rescatar las lecciones que surgen de los pueblos indígenas que viven y que son parte de la naturaleza. Yo creo que esa visión que nos devuelven hacia el mundo occidental es fundamental ser rescatada en esta nueva perspectiva, en esta nueva visión. Las futuras generaciones nos los van a agradecer. Gracias. Agradecemos a Carmen por su presentación. Sabemos que es un tema muy importante y fundamental, pero el tiempo en estos momentos es nuestro enemigo, aunque para los mayas no existe el tiempo ni para los pueblos indígenas, pero en estos eventos sí tenemos que regirnos a él. Vamos a pedir al siguiente expositor, a Osvaldo Munguía, quien nos va a hablar sobre plantaciones agroecológicas de cacao como la contribución a la seguridad alimentaria, un proceso de adaptación, una experiencia de adaptación a cambio climático. Yamni, que quiere decir buenos días en la lengua misquita, o como decía nuestro amigo peruano, buenas noches, Timia Yamni. Tengo unos 8 o 10 minutos para hablar y voy a tratar de marcarme ahí, y voy a resumir pues en esos 8 minutos experiencias de más de 20 años trabajando en la biosfera del río Plátano con pueblos indígenas, y específicamente aquí voy a tocar el tema del cultivo agroecológico del cacao como parte de la seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático. ¿Por qué el cacao como parte de la seguridad alimentaria?
Cuando comenzamos conversando con las comunidades hace más de 20 años, nos dimos cuenta que sus cultivos de granos básicos, básicamente, ¿verdad? Y otros cultivos que les sirven para su sustento diario, debían venderlos para comprar otros artículos, herramientas, utensilios, y entonces se comenzó a discutir y a decidir conjuntamente con ellos cuál sería una opción. Y una opción fue el cultivo de cacao como un cultivo de mercado, un cultivo que les permitiría tener ingresos sin comprometer sus cosechas de granos básicos para el sustento. Siguiente, por favor. Adelante. Ahora, entonces, pueblos indígenas en la región de Honduras, el este de Honduras, tenemos los Misquitos, que es el grupo más grande, o el pueblo más grande, disculpen. Luego Tahuacas, Pech, que son pueblos relativamente pequeños, y el pueblo garífuna, que también a nivel nacional es más grande, pero en la Mosquitia hondureña es pequeño. El contexto, ¿verdad?, es muy común en toda la región de Centroamérica y Latinoamérica, una acelerada expansión de la frontera agropecuaria, maderera, con la consecuente ocupación de los territorios indígenas y, por supuesto, la pérdida de estos territorios para los pueblos indígenas. La alteración del clima con implicaciones a los medios de vida sostenibles. Ya toda la historia se lo conoce muy bien. Y la disminución de la seguridad alimentaria sostenible. Entonces, algunos desafíos para enfrentar esa situación. Por un lado, la reclamación de los derechos colectivos sobre la tierra y territorios en negociaciones directas con el gobierno central. Una gestión que ha llevado muchos años, pero que en el proceso de la gestión de las tierras y territorios ha permitido un empoderamiento de los pueblos indígenas a su identidad cultural, lingüística y territorial. Y puedo decirles realmente con una gran satisfacción que recién hace un par de semanas se celebró en la Mosquitia la entrega de un territorio colectivo a un grupo de 39 comunidades indígenas del pueblo Misquito en un área de 55.000 hectáreas de territorio. Aquí en la sala tenemos al representante del pueblo indígena a través de la organización MASTA, allá pueden verlo, que es, si te quedas parado, Norbert, un ratito, que es la persona que en los últimos 2 años ha estado negociando intensamente con el gobierno de la República estos derechos y para decirles en conversaciones directas con el presidente de la República. Bueno, el otro aspecto del desafío es entonces la adaptación al cambio climático, la integración de nuevos conocimientos a las prácticas tradicionales de subsistencia y el fortalecimiento de los medios de vida sostenibles y generación de ingresos. En el primer asunto, la integración de nuevos conocimientos, realmente tenemos que darnos cuenta que tampoco se puede hacer una isla, tampoco se puede vivir aislado e ignorar la realidad de los pueblos indígenas que cada día más están en una activa participación de los asuntos
del Estado, de los asuntos, en todos los aspectos, y sobre todo visibilizando su identidad lingüístico-cultural, su identidad nacional, territorial, ¿verdad? Y entonces requiere también, pues, de todos los aspectos de integración a los sistemas de educación en todos los niveles, hasta el nivel universitario, la integración a las necesidades básicas de salud, agua y saneamiento, y todos estos sistemas. Así es que se tiene que ver la combinación necesaria del conocimiento tradicional con el conocimiento moderno, científico, si se quiere, ¿verdad? De una manera que este conocimiento nuevo en nuestros contextos no opaque, no desplace y no ignore el conocimiento local tradicional. El fortalecimiento de los medios de vida, sin duda, pues,